Y vamos a ponernos de pie. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reunidos en tu presencia, Señor, te pedimos que nos ayude a ser siempre el trigo que tú esperas de nosotros, que infunda en nuestros corazones un espíritu de paz, de alegría y de armonía en medio de la comunidad cristiana. Seamos una viva imagen de tu presencia en el mundo, que seamos sobre todo tus fieles discípulos, misioneros, y vivamos con alegría el mensaje de tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se pueden acomodar. Nuevamente, en nombre de la gran familia de San Felipe Neri, le damos la más cordial bienvenida a este segundo día de enseñanza. Quizás no sean profundas y muchas las cosas que le enseñemos o le digamos, pero esperamos que sean las del agrado de Dios, ¿verdad? No de la complacencia de los hombres. El tema de hoy se titula: el cristiano está llamado a ser sembrador de paz y alegría. Allí hablamos del testimonio. Hoy, igual que la lectura nos habla del sembrador, ¿verdad? Pues, si usted quiere hacer trigo, tiene que sembrar paz. O sea, el trigo es lo bueno. La paz ¿es una virtud buena para nosotros como cristianos? Sí. De hecho, uno de los títulos que Jesús recibe tiene que ver con esa palabra. ¿Cuál será? Un título que Jesús recibió que tiene que ver con la palabra paz. Príncipe de la paz. Príncipe de la paz. Vamos a comenzar citando el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 14, versículos 19 al 28. Cito: en aquellos días llegaron a Listra unos judíos de Antioquía y de Iconio, y se ganaron a la gente, apedrearon a Pablo y lo arrestaron fuera de la ciudad, dejándolo medio muerto. Entonces lo rodearon los discípulos, y él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el evangelio en aquellas ciudades y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que es preciso que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Después de ordenar presbíteros en cada iglesia, haciendo oración y ayunando, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia, llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, bajaron hasta Atalía. Desde allí navegaron hasta Antioquía, de donde habían salido, encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, contaron todo lo que el Señor había hecho por medio de ellos, y que había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron no poco tiempo con los discípulos. En este primer texto estamos llamados a analizar como punto de partida del tema del día de hoy. El cristiano está llamado a ser sembrador de paz y de alegría. Lo contrario de la paz, ¿qué es? La guerra. Pablo bien pudiera haber tomado, un buen puñado de piedras, porque seguro había muchas, para decirle: oh, pero me maltrataron, vine a traer la palabra de Dios, mire cómo me pagaron. Me apedrearon, me apalearon, me dejaron medio muerto. No vuelvo a preguntar a esa gente, porque esa gente son malos, ¿verdad? Miren todo lo que me hicieron, el sentimiento humano. Y el deber cristiano, ¿a qué lo llevó? A volver por el mismo camino donde fue, donde la misma gente lo maltrataron, lo apedrearon. Vemos hoy a Pablo apedreado, abandonado, medio muerto, y volviendo a Listra, Iconio y Antioquía.
animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndole que es preciso que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. ¿O usted se cree que era tan fácil? Ay, qué bonito, ¿verdad? Predicar la palabra de Dios. Sí, yo estoy contento, yo sí salgo contento cuando voy a la Eucaristía, yo sí me pongo contento cuando participo de un retiro. Y tú te pones contento también cuando llegan las tribulaciones, cuando llegan las pruebas, cuando llegan esos momentos difíciles que tú quieres abandonar. Ahí es donde tenemos que dar razón ciertamente de nuestra fe. Allí es donde tiene que primar realmente nuestro ser cristiano. Allí es donde tenemos que ser entes de paz, donde el mundo nos llama a practicar la violencia. Con violencia no se consigue nada. Haciendo la guerra, cuando se hace la guerra no hay ganadores, todos son perdedores. Todos son perdedores. Si usted tiene una enemistad con un hermano, están perdiendo los dos. No tiene necesidad de llevar enojo a su corazón. Es el misterio del martirio, del sacrificio, del dolor, que el que mira a Jesús lo salva si está bien unido a Él. Pablo sabía cuál era su misión. Fíjense que al llegar le da el testimonio a sus hermanos de cómo el Espíritu Santo iba abriendo la iglesia, los horizontes de la iglesia, para llegar hasta donde gente que nunca se había llegado, hasta los gentiles. Es la alegría que Dios quiere que tú sientas también cuando tú eres portavoz o mediador de la conversión de una persona que a lo mejor anda o no conoce ni siquiera de Dios. Esa es la alegría que Dios quiere que tú sientas en tu corazón cuando tú colaboras con su obra, cuando tú ves la obra de Dios triunfar. Pero para eso es muy bonito usted llegar, como decimos, a una granja, aquí a un sembrado, y usted llegar a cosechar. ¿A quién aquí le gustan las fresas? A todos casi, de las frutas nos gustan a todos. Cuando usted ve esos campos, ¿verdad?, tan hermosos, sembrados de fresa. De donde yo vengo, se siembran muchas piñas. Y es una experiencia formidable. Cuando tú miras un campo entero lleno de piñas maduras, un olor que embriaga casi, en el buen sentido. Y tan sabrosas que son las piñas. Pero usted sabe los miles de espinas que yo me tuve que retirar de los brazos, tratando de cultivar a esas piñas, junto con mi padre, allí quitándole las malas hierbas, echándole vitaminas, como decimos, abono, hasta que en un año, entonces, una plantita da una piña. Qué alegría cuando todos estamos cosechando, pero no nos acordamos de lo que hemos pasado hacia atrás. Si Dios no quiere que seamos de los que lleguemos a festejar, Dios quiere que seamos aquellos que seguimos, como decimos, el proceso. Es como yo le digo a mucha gente: oh, ahora tú estás mirando a tu esposa, quizás estás mirando otra sustitución de tu esposa. Dice, esa no fue la que contó el proceso contigo, esa no fue la que comenzó a tu lado, esa llegó, como decimos, esa sabrá yo quién la trajo por ahí, llegó con el viento. Esa no sabe de dónde viene ni las dificultades que tú has pasado. Entonces eso es lo que Dios quiere que valoremos también en este tiempo. Que no bajemos los brazos y no nos sintamos derrotados ante la primera prueba que pasa en nuestra vida. Mire, este fue el primer viaje misionero de Pablo. Y Pablo hizo 3 viajes misioneros. ¿Saben cuántos kilómetros aproximadamente hizo Pablo? Más de 3.500 kilómetros. Anduvo a pie, a caballo, en embarcaciones, predicando el nombre de Cristo. Y algunos se dirían, bueno, pero tanta gente que había allí, Pablo era maestro fariseo. Pablo no tenía que irse para ninguna parte porque él sabía mucho. Entonces, que para allá podía ir otra persona, pero él no, porque era muy importante. No, donde el Señor lo necesitaba era ahí. En medio de, como decimos, de esa candelada, esa prueba, ahí era, en medio de la batalla, ahí era que el Señor lo necesitaba a él, ¿verdad? Él tenía que probarse también delante de Dios. Hay que pasar mucho, para poder ganar esas almas para Cristo. Fíjese, esta es una de las primeras dificultades. Lo molieron a Pablo, lo dejaron medio muerto. Como yo decía al principio, cualquiera no se para con deseo de volver a decir, bueno, el Señor hasta aquí fue contigo, porque si para yo hablar de ti tengo que pasar todas estas cosas, lo siento mucho, dirían algunos, ¿verdad?
Pero en palabras de Pablo, ¿qué diría Pablo? Ay de mí si no evangelizo. Y mire, que Pablo era un hombre de carácter fuerte, pero sin embargo, fue siempre un ente de paz y de alegría también. El testimonio con lo que él hablaba de Cristo, cómo él hablaba de Cristo, hacía que mucha gente se convenciera. Entonces creo que esos dos valores deben estar muy presentes en nuestros corazones también. Usted no debe saber que se debe vivir dejando provocar también por el espíritu del mundo. Que si vamos manejando por allí, y aquí mucha gente usa andar con el cristal debajo, allá por razones de seguridad y otras cosas andamos con el cristal arriba muchas veces, pero uno escucha, ¿verdad?, todas esas bendiciones contrarias que le mandan a uno cuando alguien te pasa allí bien rápido por el lado. Si tú eres un auténtico cristiano, tú no vas a detenerte allí a discutir con una persona ni a contestarle de mala manera. No se estima que seamos nosotros. En conclusión de esta primera parte, el primer viaje misionero de Pablo, junto con Bernabé, dura unos 3 años. ¿Lo escucho bien? 3 años. Y sucedió entre los años 45 y 48 de la era cristiana, es decir, del siglo I. Fortalecían el ánimo de los discípulos, alentándolos a perseverar en la fe. ¿Cuántas veces vemos nosotros un hermano que se siente decaído? O simplemente comenzamos a preguntar, ay, pero tal amigo, tal amiga que sirve junto conmigo en la iglesia, o que viene siempre a la iglesia, y yo no lo veo. Está faltando mucho a misa. Nos estamos fijando muchas veces en el defecto. ¿Por qué no tomamos un teléfono y llamamos? ¿Te pasa algo? ¿Estás enfermo? ¿Tienes alguna situación? Tenemos que animarnos unos a otros. Cuando sentimos que nos abandonan las fuerzas, de Jerusalén pasaron por Siria. Vemos en el Evangelio cómo el Evangelio ha penetrado ya en varias provincias del Imperio Romano, en Asia, cientos de kilómetros a pie, montados sobre burricos, en barco. Todas esas ciudades existen todavía hoy en Turquía, actualmente. Ciertamente el Señor, la fe tiene que enraizarse en una tierra, en comunidades humanas y en sus culturas, en grupos humanos. La fe no es un tesoro material que un día se recibe y queda tal cual. La fe no es un trofeo, que a usted se lo dan y ese trofeo nunca va a cambiar, siempre va a decir lo mismo. Yo tengo algunos trofeos de cuando era hace una vez, yo practicaba deportes, corría maratones, jugaba voleibol, baloncesto, béisbol, y en casa todavía quedan algunos recuerdos de esos trofeos. Del mismo tamaño y de la misma forma está. La fe no es un trofeo. Es una vida que puede consolidarse o debilitarse también. Que puede crecer o puede morir. Pablo es consciente de ello y retoma hacia los nuevos conversos para afianzarlos en la fe. A que está comenzando la iglesia, no lo deje solo, acompáñelo. Si usted lo comenzó a conquistar, a traer a la iglesia, acompáñelo un tiempo, hasta que ya usted vea que puede caminar solo. O el niño cuando va a dar los primeros pasos, usted lo deja solo, que se caiga, que se dé algún golpe, no, que lo agarre de la mano, y después lo suelta, cuando se le fortalecen ya las rodillas, ¿verdad? Las extremidades inferiores, y entonces ya puede después caminar y después puede correr. Pero mientras tanto, volvemos a aquella palabra, la vida y la fe son un proceso también, en el que hay que madurar también. O sea, al niño pequeño no se le da leche adulterada. Usted no ve a un niño de pecho que le están dando queso, ¿verdad que no? No le pueden dar queso, tiene que darle primero leche, que la pueda digerir, como decimos que se toma, se pueda acostumbrar. Y después entonces comenzamos a darle alimentos sólidos. Así también nuestra fe. Él les decía, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo hacía esa advertencia. Dice, aquí no se venden sueños, en la iglesia nadie te vende sueños. Y dice, mira, eso es muy bonito, tú te vas a sentir bien allá, todos vamos a ser muy felices, y todo el mundo te va a sonreír, y todo el mundo te va a saludar. No le hable mentira, dile las cosas como son.
vivir la relación y la intimidad con el Señor, igual que cuando se vive una relación de pareja. Nadie se debería levantar la mano y decir, mi pareja y yo hemos sido tan felices que nunca hemos discutido ni lo más mínimo. Y bueno, pues no son seres humanos. O hay alguno que es mudo, ¿verdad? Eso le dijo un señor un día. Yo doy gracias a Dios porque mi señora nunca ha discutido conmigo. Dice que es raro, porque nunca ha discutido contigo. Alguna condición ella tiene, dice, sí, es solo muda. Es uno de los temas esenciales de San Pablo, el tema de la aflicción. La fe no suprime la tribulación. El sufrimiento acompaña al cristiano, como a todo ser humano también, pero su sufrimiento puede también tener sentido. Sabemos que es un paso, un momento doloroso que conduce al reino, es decir, a la felicidad total junto a Dios. Toda la vida es así. Usted tiene que pasar trabajo para todo en la vida. Para todo. Desde que uno nace, cuando uno nace no puede respirar. Y inmediatamente le da una palmadita para que se abran los pulmones y comencemos entonces a respirar. Y la primera expresión no es una expresión de dolor. Comenzamos a gritar una vez como chivitos, ¿verdad? Comenzamos a chillar, como decimos. Quizás eso es un anuncio de lo que nos tocará, de lo que nos vendrá después, ¿eh? Como dice una expresión, ay si tú supieras, ay si tú supieras. Pablo ya se atrevía a decir estas cosas a los recién convertidos. Nos hacemos una pregunta, ¿considero yo así también mis propios sufrimientos? A veces de cualquier tempestad queremos, como decimos, abandonar la barca, que es la iglesia. Pero acuérdense quién es el capitán de esa barca, que es Cristo. ¿Se acuerdan de aquel texto donde uno de sus discípulos le dijo a Jesús, Señor, y no te importa que nos hundamos? Pero el maestro está aquí, mi querido, el maestro está aquí. Si el maestro está aquí no hay que tener miedo. ¿Cuál es el miedo? El maestro está aquí con nosotros. Aunque vengan vientos huracanados, dice, no nos vamos a hundir, porque está con nosotros. No dice así la Escritura, tu vara y tu callado no se sosiegue. Aunque camine por cañadas oscuras, nada teme, porque tú vas conmigo. Entonces, si estamos seguros que en ese proceso de fe que hemos iniciado, el Señor camina con nosotros, vamos a pasar por momentos difíciles, sí. Vamos a pasar por pruebas. Vamos a tener humanamente el deseo de tirar la toalla y decir, no, ya, lo siento mucho, ¿verdad? Aquí he colgado ya. He llegado al final de mi carrera, no. Iban designando presbíteros en cada iglesia. Pablo y Bernabé no se contentan con anunciar el evangelio. En un segundo tiempo, algunos años después de su viaje de ida, vuelven, fundan comunidades estructuradas y designan ancianos para jefes de las mismas. Recuerden que la palabra presbítero significa anciano en la fe. El término anciano se traduce en griego presbítere, del que vino más tarde la palabra francesa petre, y del antiguo castellano preste. La propia fe no puede vivirse individualmente, es necesario vivirla en iglesia con otros. Y vienen aquí algunas preguntas. ¿Comparto yo mi fe con otras personas? Yo le hablaba ayer del peligro de vivir una fe de lo individual, que es el peligro que se está tejiendo en el mundo de hoy. Yo temo a Dios, yo rezo, yo hago el bien, yo junto las manitas así. Dice, pero abre los ojos y mira para el lado también. Y ya un hermano que está caído a tu lado, ahí tú no lo levantas, por estar embelesado con los ojitos cerrados. Es a Dios rogando y con el mazo dando también. Ora, labora, hay que orar, pero trabajar también. Pero es junto a los demás. Solo no. O bien, ¿la vivo solo? ¿Qué sentido tiene para mí la iglesia? ¿Cómo participo de la vida de la comunidad local? Yo le repetí en otra ocasión, participar no es solo hacer presencia, es involucrarnos, es unirnos a otros también. Dice mi papá que entre muchos todo es bueno, si no es comiendo del mismo plato. Es la unión hace la fuerza. Vamos a tomar las palabras del Salmo 145.
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Pronuncia mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás. El sacerdote designado para presidir una comunidad de fieles representa a la persona de Jesucristo. Es en nombre y representación de la persona de Cristo. Ese es el gran problema que tienen los protestantes. Dicen, pero yo voy a creer en un hombre. Entonces tú le puedes decir, oh, y el pastor tuyo cayó del cielo, pues. No, un hombre también. Pero la gran diferencia, que ese se designó a sí mismo, al presbítero, es Dios quien lo ha elegido. O no se te va de los años, todos esos años que pasa uno en el seminario, no. Es un proceso de discernimiento muy largo para descubrir que la llamada es auténtica, que en realidad es lo que nosotros deseamos y también es el deseo de Dios. Que es cabeza y cuerpo místico, símbolo de la unidad, constructor de unidad y aquel por el cual se hacen las junturas y los ligamentos para que el cuerpo crezca y se desarrolle. Colosenses capítulo 2, versículo 19. Ese es algo que hemos escuchado en 145, donde el Señor nos invita a conocer el deseo de nuestro corazón, que es alabarle con este salmo. Debemos estar dispuestos a ser misioneros, pero sobre todo entusiastas también. Imagínense ustedes si vamos con caras tristes o de pesimismo o de derrota, ¿a quién vamos nosotros a convencer? ¿A quién vamos nosotros a convencer? A nadie. Así que lleve el mensaje que tiene que ir con alegría, siempre, con entusiasmo, con deseo. Tus amigos, Señor, anunciarán la gloria de tu reino, explicando tus hazañas a los hombres. ¿Recuerda lo que Pablo le dijo a sus compañeros cuando llegó? Le contó las maravillas que el Señor había hecho en medio de los gentiles. Cómo muchos abrazaban la fe. Es decir, Pablo comenzó, quizás sin saberlo, a darle testimonio de lo que el Señor iba haciendo también por medio de esos instrumentos humanos. ¿Tú sabes cuántas cosas el Señor permite que se hagan por medio tuyo también? Siendo tú el instrumento humano. Claro, sabemos que la obra es de Él, el protagonista es Él, pero necesita del hombre también para darse a conocer al hombre. Queremos participar también en este cántico de las criaturas a su Señor. El Salmo es consecuentemente misionero y entusiasta. Tus amigos, Señor, anunciarán la gloria de tu reino, explicando tus hazañas a los hombres. Jesús, el Verbo encarnado, nos ha salvado para que vivamos consagrados al Padre. Por medio de nosotros, todas las cosas elevan un cántico de alabanza al Señor. Pero de nada nos serviría que todo alabara al Señor mientras nosotros denigramos al santo nombre de Dios entre las naciones con una vida cargada de pecado. A Dios tenemos que alabarlo con todo, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestro ejemplo. Yo le decía una palabra y se la repito hoy, que se te note, ¿verdad? Un enviado de Dios debe siempre tener la palabra de Dios, dice, en primer plano. No se estima que un buen cristiano esté profanando, como decimos, esté desinfamando de Dios, esté llamando, como decimos, al enemigo. Por eso nosotros debemos ser los primeros en aceptar el perdón, la salvación y la vida nueva que Dios ofrece a la humanidad. Hay que predicar con el ejemplo, queridos hermanos. Debemos ser los primeros nosotros. ¿Por qué la gente abrazaba la fe? Porque veía cómo vivía Pablo,
cómo se comportaba y cómo estaban junto con ellos también. Pablo trabajaba de día y predicaba de noche. No andaba allí pidiéndole a nadie. Estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano, pero estaba configurándose como yo, estaba conociéndolo a ellos, estaba caminando con ellos. Viviendo en Dios y caminando con amor en su presencia, podremos convertirnos en un testimonio vivo de su amor para cuantos nos traten. Por eso debemos continuamente proclamar ante todas las naciones lo misericordioso que ha sido Dios para con nosotros. ¿No sabe que con el testimonio, tu vida y tu ejemplo, otros se pueden identificar también contigo? Hay una hermosa canción que dice: mira lo que hizo en mí Jesús, ¿verdad? Mira lo que hizo en mí. Y si eso pudo hacer conmigo, ¿verdad? ¿Qué no podrá hacer contigo también? Solo así podremos colaborar para que el reino de Dios llegue al corazón de todos los hombres, como ya ha llegado a nosotros. Acaba el Salmo con un cántico universal de salvación. Un tercer texto que quiero que meditemos en torno a este tema, como el cristiano está llamado a sembrar paz y alegría, es el del Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículos 27 al 31. Cito: en aquel tiempo Jesús habló así a sus discípulos: les dejo la paz, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No se turbe su corazón, ni sea cobarde. Han oído que se les dijo: me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque llega el príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder, pero ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Fin de la cita. Hay una palabra muy poderosa en este texto. Dice que la paz que Jesús viene a traernos no es como la del mundo, ¿verdad? En el mundo se firman acuerdos de paz. Dice, pero solamente eso es la diplomacia, ¿eh? Sigue todavía el rencor y el odio en los corazones, ¿eh? Fíjense lo que está pasando ahora mismo en nuestro hermano país de Venezuela. Muy lamentable, muy lamentable. Cuando nosotros no sabemos vivir en un ambiente de paz, estamos siempre pensando que el otro es un enemigo. Porque algunos expresidentes que fueron a observar este proceso de elecciones le pidieron que se diera el total del resultado de los votos emitidos. Cerraron relaciones diplomáticas. Uno de esos afectados fuimos nosotros, la República Dominicana, que hemos acogido más de 60,000 venezolanos. Viven en nuestro país. Tanto en situación regular, la gran mayoría en situación irregular. No son perseguidos, no son deportados, lo hemos aceptado como nuestros hermanos. ¿Ustedes creen que ellos se han ido de su país porque quieren? Es porque no hay paz, no hay paz. La vida no vale, como decimos, un menudo, ¿eh? No vale nada. No hay respeto por la dignidad, pero también no hay un ambiente propicio para la paz. En Venezuela tú no puedes andar con el cristal del vehículo abajo, lo asaltan. Y te puede decir, bueno, de la gasolina más, combustible más barato que hay en el mundo entero. ¿Y de qué te sirve tener gasolina si el pueblo no tiene ni siquiera un papel de baño? No me estés teorizando con falsas promesas de paz. Cuando decimos le estamos enterrando la daga hasta el último, hasta la última parte al pueblo. No hay paz donde hay opresión.
No hay paz donde no hay libertad. No hay paz. No hay paz cuando se le ha restado el lugar a Dios. Jesús pronuncia unas palabras durante el Jueves Santo, víspera de su muerte, y habla de su paz. Quiere darla a sus amigos que están angustiados, perturbados por el anuncio de la traición de Judas y de la negación de Pedro, que acaban de ser dada a conocer. Alborotada la comunidad, no está bien, pero Jesús quiere dejarle en paz a ellos. Están sufriendo porque el maestro le ha dicho que tiene que morir. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo les doy mi paz, la tuya, Señor, la que tenías en tu propio corazón. Tú que eras un hombre apacible, un hombre de paz. Trato de imaginarme esta paz que irradiaba de tu rostro, de tu conducta y de tus modos de hablar. ¿En qué tono de voz decías tú esto? Yo les doy mi paz. Señor Jesús, danos tu paz. Dala también al mundo. Vamos a decir verdad. No solo por Venezuela, también los conflictos que se siguen erigiendo, por los más de 40,000 muertos que van ya en Palestina e Israel, por los miles de muertos y desplazados que van en Ucrania y Rusia también. No como el mundo la da, la doy yo. No es pues una paz semejante a la que procede de los hombres. El Evangelio no aporta un método concreto para realizar la paz de los hombres. No es una receta. Es una paz que viene de más lejos. Que no tiemble su corazón, ni sea cobarde. Me han oído decir, me voy y vuelvo a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Una de las grandes preguntas que yo me he hecho es por qué el ser humano es tan inconforme con el Señor. Tengo que asistir a mucha gente, cercana a la hora de la muerte, teníamos que sepultar a mucha gente también. Y una pregunta que se repite muchas veces: ay Señor, ¿por qué te llevaste a mi padre? ¿Por qué te llevaste a mi madre, Señor? Nunca se lo he preguntado a nadie, pero me pregunto yo: ¿acaso somos nosotros dueños de la vida? ¿Acaso podemos predecir nosotros nuestro futuro? Solo el Señor sabe lo que hace con nosotros. Por ende, no te mortifiques por las cosas que tú no puedes hacer. Es como el que vive preso del pasado. No, porque en tal tiempo tuvimos una pelea. Dice, pero ya eso fue hace tiempo, ya eso pasó. Ya estamos en otro tiempo ahora. Estamos en otro tiempo. No se turbe su corazón ni se intimide. El clima reinante es de turbación y miedo. Un complot se está tramando. Pero en todo tiempo esto es verdad. El creyente, privado de la presencia visible de su Señor, tiene siempre el riesgo de estar turbado. Cuando usted dice, yo solamente estoy tranquilo y en paz cuando estoy en la iglesia, uno tiene que revisarse. Pero usted no va a vivir en la iglesia. Y cuando usted está en su casa, entonces, a mí no me gusta en mi casa, porque en mi casa pasa esto, la mujer pelea mucho, los hijos son... No, espérese. Pues, usted tiene que encargarse de cambiar ese ambiente a un ambiente de paz, entonces. Porque huyendo de la situación usted no va a lograr nada. Nada. Es lo que le decía, vuelvo a lo que le he repetido. Va a vivir entonces pasar todo el tiempo. Bueno, lamentablemente aquí no dan permiso para dormir. No puedes huir de tu situación. Tú tienes que ser ente de paz donde quiera que tú estás. No lo contrario. No levantar, como decimos, trincheras para vivir en una guerra constante. Yo siempre le digo, cuando las parejas se acercan a mí o hablo con alguna persona, le digo, mire, para pelear hacen falta dos, mínimo. Si hay uno solo, déjelo que pelee solo y hable todas las cosas solas. Lo más que van a decir es que se está volviendo loco. Y no va a querer eso. Al ratito se cansa y se calla.
Jesús venció a la muerte y al miedo. No nos da la paz como la del mundo, sino que lo hace pasando por el dolor, incluso la humillación. Para conseguir la paz hay que sacrificar muchas cosas, hay que esforzarse. A veces cuando tengo una persona muy iracundo, ¿verdad? Muy explosivo, yo le digo, aprenda, muérdase la lengua, ahí, ¿verdad? Amájesela. Es difícil. Así demostró su amor misericordioso al ser humano. En la vida de los hombres es inevitable el sufrimiento y la muerte. Pero Dios, en su infinito amor, nos ha dado el remedio para tener paz en medio del dolor. Él ha aceptado marcharse de este mundo por una salida sufriente y envuelta de serenidad. En la cruz de Cristo, el mismo sufrimiento humano ha quedado redimido, decía San Juan Pablo II. Un autor del siglo II pone en boca de Cristo: mira los salivazos de mi rostro que recibí por ti, para restituirte el primitivo aliento de vida que inspiré en tu rostro. Mira las bofetadas de mis mejillas que soporté para reformar a imagen mía tu aspecto deteriorado. Mira los azotes de mi espalda que recibí para quitarte de la espalda el peso de tus pecados. Mira mis manos fuertemente sujetas con clavos, que el árbol de la cruz por ti, que en otro tiempo extendiste funestamente una de tus manos hacia el árbol prohibido. Mi paz te estoy, no se la doy como la da el mundo. No es ausencia del dolor, ni ausencia de sacrificio. Si para estar en paz no significa que estás sufriendo. O sea, sufro pero callado, como decimos, sufro en el silencio. No tengo que dar un espectáculo. Eso yo le digo mucho a los fieles. Y es un aspecto cultural que ustedes no entienden. Pero allí la gente a veces cuando se le pone a alguien se da estrellones y saltan de alto, ¿no? Como si fuera una competencia olímpica de salto alto. ¿Y qué es lo que pasa? Simplemente porque se murió una persona. Estamos doloridos, estamos tristes. A mí me tocó también una experiencia fuerte. La última experiencia cuando murió mi abuelo materno. Mi madre y algunos de mis tíos no querían que entraran el féretro en la bóveda. Y yo le dije, pues ustedes deciden, son las 1:00 de la tarde, estamos todos doloridos. Yo estaba llorando en ese momento. Le dije, pero tenemos que dejarlo marchar, mami. Tenemos que dejar que el abuelo se vaya. Tú no comprendes porque no es tu papá Dios, es mi abuelo y es mi sangre. Aunque sea una experiencia dolorosa, pero tú tienes que aprender a moderar incluso el sufrimiento. No puedes caer en la desesperación. Tú tienes que permitir que esa paz de Dios también inunde tu corazón y te dé fuerza también. Eso me dio fuerza. Y después mi madre comprendió porque era un momento, no se lo exigí. Y después me dijo, perdóname mi hijo, porque yo sé que a lo mejor yo no lo hice bien. Pero me dolía mucho ver a mi padre partir. Digo, mami, usted dejó ir ya un cuerpo inerte. El alma de abuelo está en la presencia de Dios. No dice San Pablo, si se destruye nuestro tabernáculo terreno, el Señor nos dará, ¿verdad?, un cuerpo semejante al suyo, ¿no? Y está pimpiado, está nuevo, como decimos, ya no hay dolor ni enfermedad, ya no hay dolama, como decimos, ya no hay artritis ni diabetes, ni nada de eso, no habrá la limitación de la enfermedad. ¿Qué es entonces tu paz? Tu paz es plenitud de sentido en todo, alegría, sufrimiento. Es darse cuenta de que vale la pena cualquier esfuerzo si se hace por amor. A veces estamos en medio del cansancio, del trabajo, estamos en medio del agobio, del estrés de la vida, pero aunque estemos doloridos como quiera, decimos, vamos siempre hacia adelante. Sabemos que tenemos un propósito, que otros nos esperan en casa, que tenemos compromisos que cumplir, y eso nos hace sacar, como decimos, fuerza de donde no tenemos. Tu paz consiste en buscar la felicidad en el amor, que es darse, y no en el egoísmo, que es buscarse a sí mismo. Ahí radica un grave problema en este tiempo. A mí no me gusta que me molesten, dice mucho, me gusta estar tranquilo, me gusta llegar a mi casa, que nadie me moleste, que nadie me diga nada. Oh, pero qué bien es así. Tú vives solo en tu mundo, tú vives solo en el mundo.
Pues te pone solo por una montaña por ahí, no necesita de nadie entonces. No, vivimos siempre junto a otros. No se turbe su corazón ni se acobarde. Contigo, Señor, me siento seguro. Viene el príncipe del mundo contra mí, pero no puede nada. Todo mal queda así curado. O sea, que yo pase por esas situaciones bien difíciles de la vida, dice, nadie podrá arrebatarme la paz que me da la presencia de Dios. Lucha a muerte con los poderes del mal, Jesús contra Satanás, pero que sigue también esa lucha entre nosotros. Me han perseguido, también a ustedes se les perseguirá. Con paz en medio de combates, la victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2853. Señor, dame el creer que contigo puedo superar todas las tentaciones con tu consejo de rezar para no caer en medio de la tentación. Debemos pedir ayuda también a Dios en medio de la lucha. Solo no podemos, solo no podemos. Solo nos va a embargar la tristeza, el dolor, la angustia, la desesperación. Pero si el Señor está a nuestro lado, me gusta mucho el diálogo que tiene el profeta Jeremías con el Señor, donde habla, Señor, se levantan enemigos contra mí que desean mi muerte. Se lo decían de frente, ¿verdad? Tú eres la desgracia de nuestro pueblo. Lo tiraron en un aljibe seco para que se ahogara, pero el Señor le preservó la vida. ¿Cuánto tormento pasó ese profeta? Y le exponía todas sus angustias al Señor, y el Señor le daba la fuerza de nuevo para él continuar. Por eso la paz no viene de una tranquilidad perezosa, a veces de no hacer nada. No me meto con nadie, no hablo con nadie, no tengo amigos. Digo, ¿y qué clase de personas somos entonces? No nos importa lo que pasa a nuestro lado. La paz viene de la lucha por amor. El mundo debe conocer que amo al Padre y que obro tal como me ordenó. Santa Teresa de Ávila decía, todo es nada y menos que nada lo que se acaba y no contenta a Dios. ¿Comprenden por qué un alma deja de saborear la paz y la serenidad cuando se aleja de su fin, cuando se olvida de que Dios le ha creado para la santidad? Esfuércense para no perder nunca este punto de mirada sobrenatural, tampoco a la hora de la distracción o del descanso, que son tan necesarios en la vida de cada uno, como el trabajo. Ya pueden llegar a la cumbre de su tarea profesional, ya pueden alcanzar los triunfos más resonantes como fruto de esa libérrima iniciativa que ejercen las actividades temporales. Pero si me abandonan ese sentido sobrenatural que ha de presidir todo nuestro quehacer humano, habrán errado lamentablemente en el camino, dice San José María Escrivá. Cuando el hombre se siente grande, cuando el hombre se siente triunfante, comienza muchas veces a alejarse del camino de Dios, pero también lo comienza a abandonar ese sentido de paz, de equilibrio que hay en su interior. No te apartes de Dios, aun cuando llegue en apariencia el buen momento, cuando más debe estar cerca de Él. Porque qué tanto pedimos, decimos nosotros una expresión, qué plagosos somos, ¿verdad? Los seres humanos, qué plagosos somos. ¿Cuánto le pedimos a Dios? Pero qué poco le agradecemos. Y añade que con el Señor se notan entonces el gozo y la paz, una paz gozosa, el júbilo interior con la virtud humana de la alegría, ¿verdad? Vivir siempre nosotros con esa esperanza, con esa alegría, con ese optimismo. Lo contrario, vemos personas que siempre andan con pesimismo, con sentido de derrota. Yo le decía ahorita una expresión que usan
los más mayores. Yo también estoy mayor, porque yo estoy lleno de canas por donde quiere. Andamos siempre con las dos lamas, es decir, como arrastrando cosas negativas siempre. Andan con dos lamas. ¿Y cómo usted se siente? Ay, tengo un dolor de este lado. Ay, ese pie no me deja tranquilo. Y yo, pero está vivo, sí. Tú comes, sí. Tú respiras, sí. Tú trabajas, sí. Va a la iglesia, sí. Pues dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Añade que con el Señor, cuando imaginamos que todo se hunde ante nuestros ojos, no se hunde nada, porque tú eres, Señor, mi fortaleza. Si Dios habita en nuestra alma, todo lo demás, por importante que parezca, es accidental, es transitorio. En cambio nosotros, en Dios, somos lo permanente. Es decir, Dios es lo que no cambia. Nosotros sí cambiamos. Cuando cambiamos de trabajo y tenemos una baja situación económica, ya creemos, como decimos, que tenemos que agarrar por una mano. Ya te crees grande, ¿verdad? No. Ahí cuando más o menos tienes que mantenerte. El Espíritu Santo, con el don de piedad, nos ayuda a considerarnos con certeza hijos de Dios. Y los hijos de Dios, ¿por qué vamos a estar tristes? Surge esta pregunta, ¿verdad? Si tú no has nacido para estar triste, ¿qué te causa tanto dolor, tanta angustia? Ah, es que tal problema, es que tal situación, es que tal hijo, es que mi trabajo, es que... O sea, todos tenemos esas situaciones en la vida. Yo siempre digo a la gente, cuando yo tengo alguna labor, algún trabajo, yo dejo el traje del trabajo enganchado, ¿verdad? Y me pongo entonces, ¿verdad? El de cristiano que tengo que tener. El que tengo que tener. Si usted se agobia, va a seguir teniendo la misma deuda en la tarjeta, la misma deuda la va a tener. Entonces, bueno, se ha equilibrado con el gasto, pero no tiene por qué angustiarte tanto. La tristeza es la escoria del egoísmo. Si queremos vivir para el Señor, no nos faltará la alegría, aunque descubramos nuestros errores y nuestras miserias. La alegría se mete en la vida de oración hasta que no nos queda más remedio que romper a cantar, porque amamos y cantar es cosa de enamorados. A veces cuando alguien no está acostumbrado a ver a nosotros en esa temática, dice, ¿y qué mosca te habrá picado? ¿Verdad? ¿Qué te habrá pasado? ¿A quién viste o qué te pasó por el camino? Bueno, es que el cristiano tiene que vivir de esa manera, ¿verdad? A mí me dicen a veces cuando pregunto, dice, ¿cómo usted cree que yo canto? Dice, bueno, padre, usted no se oye muy afinado. Y yo digo, no, yo canto bien, lo que pasa es que se escucha mal, ¿verdad? Pero si te da alegría cantar, canta, ¿no entiendes? Canta, aunque tú cantes mal, canta. Se va Jesús, pero Él volverá y les dará su paz. Son palabras que recordamos cada día en la Eucaristía, antes de comulgar. Recuerden que allí antes de la comunión está el momento de la paz. Ustedes ven qué significativo e importante es la paz en la vida del cristiano. Miren, hay un momento en la Eucaristía que se llama así, el momento de la paz. Son palabras que recordamos. Señor, dame tu paz, pero fundada en la esperanza de lo que también me dices. Yo estoy con ustedes todos los días. Este sí es fundamento bueno para tener paz. Saber que Dios está todos los días con nosotros. Y también, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Que no deje mi oración con mis hermanos. Y lo que hicieron a uno de ellos, a mí me lo hicieron. Que te vea, Señor, también los demás. Que no te eclipsen las cosas, sino que cada día me recuerde que tú has dicho, me voy y vuelvo a su lado. Se le conviene que yo me vaya, para que cuando lleguen ya se sepan el camino. Yo me voy a preparar en un sitio, ustedes, ¿verdad? Una morada, para que cuando lleguen ya sepan el camino. Y tomar de agitado, ¿verdad? La falsa inseguridad del cristiano, eso se lo acaba de decir, ¿verdad? Me voy pero vuelvo.
acabándoselo de decir, Señor, pero ¿para dónde que tú vas, Señor? No sabemos por dónde tú vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Te hemos conocido, Señor, te hemos seguido. Tú también recibiremos en herencia la invitación a participar de tu morada y tener un lugar contigo. Eso debe darnos seguridad en nuestro corazón, no angustia ni tristeza. Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que han visto marchar se volverá de nuevo. Lo prometió. ¿Ha dejado el Señor de cumplir alguna de sus promesas? No, nunca. Prometió volver. Rezo en la oración colecta, donde dice, Señor, tú que la resurrección de Jesucristo nos has engendrado de nuevo, para que renaciéramos a una vida eterna, fortifica la fe de tu pueblo y afianza su esperanza, a fin de que nunca dudemos que llegará a realizarse lo que nos tienes prometido. Nunca dudemos. El santo que celebramos hoy, que es San Pedro Crisólogo, decía, la paz es la madre del amor, vínculo de la concordia e indicio manifiesto de la pureza de nuestra mente. Ella alcanza de Dios todo lo que quiere, ya que su petición es siempre eficaz. Cristo el Señor nuestro Rey es quien nos manda a conservar esa paz, ya que Él ha dicho, la paz les dejo, mi paz les doy. Lo que equivale a decir, les dejo en paz y quiero encontrarles en paz. Lo que nos dio al marchar, quiere encontrarlo en todos cuando Él vuelva. Que no encuentre el Señor desorden, que nos encuentre viviendo en esa misma santa paz. Ser constructores entonces de paz y alegría reclama de nuestra parte serenidad de ánimo, dominio sobre el propio carácter, capacidad para olvidarse de uno mismo y pensar en quienes le rodean, actitudes e ideales humanos que la fe cristiana refuerza al proclamar la realidad de un Dios que es amor, más concretamente que ama a los hombres hasta el extremo de asumir él mismo la condición humana y presentar el perdón como uno de los ejes de su mensaje. No puede haber paz si no hay perdón. Recuerde siempre eso. No puede haber paz si no hay perdón. Vamos a ponernos de pie para tener una oración y recibir la bendición, la conclusión a este segundo día de pláticas, dándole gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, agradecido de este momento que has querido conversar con nosotros, ayúdanos a trabajar en la edificación de la paz, con nuestra vida y con nuestra obra, con nuestro apostolado y ministerio, con nuestro compromiso cristiano. Haz que la alegría de ser portadores de tu mensaje la podamos comunicar a muchos otros que viven en angustia, tristeza y dolor, para que conociéndote, Señor, te amen y con esperanza te esperen. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Pasen todos muy buenas noches. Recuerden dejarnos sus nombres, su dirección de email o correo electrónico para al final entonces pasarle el total de las charlas. Esta es la segunda. La vamos a dejar en físico después para también, si a alguien le interesa, les pueda sacar copias. ¿En dónde dejamos el nombre y el correo? ¿En dónde lo tiene que Sí, con Miguel aquí lo podemos, va a dejar una hoja aquí para que lo ponga.